¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de emprendedurismo, fiscal, comercio y todo aquello que puede afectar a tu vida ante una muy mala decisión. Raúl, hoy traemos un tema bastante interesante que es el tema de las acciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador implementó para contrarrestar el impacto de la inflación que hemos venido comentando en episodios anteriores. Así es, mi estimadísimo Arturo. La semana pasada Obrador anunció un plan que también ya fue publicado, en el cual iba a generar un plan contra la inflación a efectos de poder proteger a la canasta básica en México y poder cuidar de algún modo a la población de poder enfrentar esta situación que estamos viendo cada vez de manera más alarmante en cómo están subiendo todos los productos y lo que se va a venir todavía en esta escala masiva de productos. Entonces, este plan que trae Obrador y que vamos a comentar, básicamente es para apaciguar, amortiguar un poco el impacto que está teniendo la inflación. Sí, correcto. O sea, al final es, y principalmente aquí el punto importante es que al final este AMLO junto con, bueno, con todo este listado de medidas que está generando es para, no es tan, como lo hemos comentado en otras ocasiones, no es para disminuir la inflación, sino es para controlar los precios que no se sigan disparando a como se ha venido dando. O sea, simplemente entender un poquito, cerrando el 2021, cerramos con una inflación del 7,36%, y la inflación a marzo está en 7,68, ¿no? Entonces, lo que eso está provocando por diferentes situaciones externas que están ejerciendo presión pues a nuestro país, como lo hemos comentado en episodios anteriores, es el tema de la guerra Rusia-Ucrania, el tema del dólar, el tema de todas esas presiones, del tema de China. Entonces, todo eso está provocando justamente que al final esté ejerciendo una presión muy fuerte en todo lo que hay alrededor de nuestros productos, de nuestra canasta básica, que es lo que está enfocado justamente el proteger, es con este plan maestro que está implementando AMLO, ¿no? Sí, y fíjate que bastante bien, ¿eh? O sea, también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Hubo una mezcla interesante, porque no solamente hubo de manera unidireccional el solicitar o limitar a que las empresas, los comercializantes, limiten el costo de venta o el precio de venta, sino que también por ahí generaron medidas interesantes para que el propio gobierno federal sí se va a apretar el cinturón, sobre todo en el tema de importación de productos. Traemos temas de reducción de aranceles, eliminación momentánea o suspensión de cuotas compensatorias para ciertos productos. Van a reducir los costos del despacho aduanero, van a generar un despacho ágil en puertos marítimos. Entonces, digamos que este plan que presentaron, creo que de manera general, no me quiero ir a tanto detalle ni ser tan optimista, pero de manera general ha habido buena participación tanto del sector público como privado, y ahora sí se está poniendo el cinturón el gobierno, porque ahorita lo que necesitan es lana, y de algún otro modo ellos también están considerando que se deben de reducir ciertos costos para la importación de productos que puedan sostener la canasta básica y demás servicios relacionados al consumo general. Sí, correcto. La verdad es que creo que ha sido algo atinado, como bien lo mencionas. Incluso José Medina Mora, que es el presidente de la Coparmex a nivel federal, él justamente comentaba y estaba a favor de toda esta implementación que está haciendo el gobierno, porque afortunadamente fue una mesa de trabajo entre el sector público y el sector privado para llegar a acuerdos, porque uno de los miedos, tú recordarás que cuando salió todo este comentario por parte de la autoridad, ya se venían comentarios de, oye, pues México va a controlar los precios, va a ser una Venezuela más, una Bolivia, etcétera. Y más bien lo que están haciendo, y creo que de manera atinada, como bien mencionas, fue justamente generar un plan para controlar los efectos de la inflación. O sea, el punto aquí interesante con todo esto es es poder controlar eso, porque al final es, aunque ha venido subiendo el salario mínimo de manera anual mucho más fuerte que en los gobiernos anteriores, ya sea del PRI o del PAN, ¿no? Esto al final pudiera no ser suficiente contra el efecto de la propia inflación que está elevando, porque al final, aunque la inflación que yo te hable de un 7,36 es un 7,68%, pues esa es una inflación generalizada
donde de manera particular simplemente tenemos un cliente que se dedica justamente al tema de abarrotes y nos dice que su inflación desde el 2021 a la fecha ha incrementado un 35%. Entonces, pues es algo sumamente brutal respecto a este punto. Ahora, aquí el punto con esto es en qué posición también es donde se encuentra México, porque al final todo el efecto de la inflación está perjudicando a todo el mundo, como lo hemos venido comentando, pero la inflación justamente interanual respecto a 2022 en marzo, es decir, comparándolo contra 2021, toda la parte de Latinoamérica va a tener un impacto muy fuerte simplemente por el efecto de Venezuela, ¿no? Venezuela hace cuenta que trae una inflación interanual del 284.4%, Argentina el 55.1%, Brasil el 11.3%, y México tiene un 7.45%, lo que implica el nivel más alto desde el 2001. Entonces, para contrarrestar han generado diferentes medidas. Banxico, por ejemplo, ¿no? Banxico justamente en marzo eleva en un 0.5% el tema de la tasa para llegar a un 6.5% para efectos de poder contrarrestar el tema inflacionario, lo cual habíamos comentado en otro momento, que esto puede llegar a provocar dos cosas, que a lo mejor se puedan encarecer los financiamientos naturalmente por esta subida de tasas, lo que puede provocar que al final la inversión pueda también venirse mermada, porque al final se va a venir mucho más caro el tema de los créditos para poder invertir o generar capital de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? O adquirir viviendas, como hemos platicado. Ahora, aquí el punto es que también se estima que incluso la tasa, ¿no?, que tiene Banxico pueda llegar a subir a un 7%, lo cual pues es bastante elevado. Entonces, al final con todo esto, pues sí se busca contrarrestar todo este impacto para poder garantizar de cierta forma con todas estas medidas que la canasta básica no tenga un valor más allá de 1,129 pesos, que es lo que están estipulando justamente con esta medida, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y a partir de ahí hay puntos interesantes que hay que ir desmenuzando de este plan, porque así como tiene un objeto, un objetivo muy benéfico para la población, también puede llegar a empezar a ver impactos colaterales. Ahorita lo detallamos, pero ojo, o sea, también creo que deben existir un poco más de control o, ¿cómo llamarlo?, de complicidad, de apoyo, confirmación de esto, sí, de ciertos eslabones de la cadena productiva y de suministro, ¿no? Mira, por ejemplo, lo vamos a ir detallando. En el plan que presentó el presidente Andrés Manuel, generan distintos puntos, en los cuales se pueden ir segmentando por medidas de distribución, cuestiones arancelarias, temas de despacho aduanero, incluso alianzas o participación de estas famosas PASIC, ¿no?, que es la coordinación con el gobierno, perdón, la participación del gobierno con participación privada. Es el conjunto que tienen ahí. Pero mira, si nos vamos a puntos interesantes para no aventarnos cada uno de ellos, sino irnos como a los más puntuales, uno de los que está trabajando el gobierno y se está comprometiendo algo que creo que va a ser interesante de empezar a hacer una medición, y es la estabilización de precios de gasolina, el diésel, en referencia al gas LP y la electricidad. Un tema importantísimo. Hemos estado viendo que en los últimos meses hay mucho pleito por los gasolinazos, por la reforma energética, quién ya no puede, si podemos o no generar electricidad, con qué tipo de tecnología vamos a utilizar. Digo, la electricidad y los energéticos han sido, creo que de este año y finales del año pasado, un tema interesante. Pero con esta medida que está haciendo el gobierno, se estima que el gobierno va a tener que hacer tanto aportación como dejar de generar un ingreso de 330,000 millones de pesos. Brutal. Es una suma brutal, sí, que se le está yendo al SAT, prácticamente a Secretaría de Crédito Público, se le está yendo esa lana y no va a poder recaudar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles van a empezar a ser las medidas o las acciones, bueno, los efectos colaterales que va a tener
esta disposición. Por un lado, no sé tú cómo lo veas, pero va a decir, bueno, yo me aprieto el cinturón, no, yo voy a ayudar a estabilizarlo, pero por el otro lado necesito lana. Es que ese es un punto importantísimo. ¿Y contra quién se van a ir? Es exactamente, porque justamente hay un punto fundamental. ¿De dónde va a venir estas presiones? Justamente de ese punto importante que bien mencionas, que creo que es algo importante. Sabemos que el diésel es súper importante para la industria maquilera, para toda la manufactura, para todo porque es el principal combustible que se utiliza, ¿no? Fuera de las gasolinas, para el tema terrestre, el tema como tal, ¿no? Pero bueno, obviamente, este apretón de cinturón que va a tener justamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues mucho va a ir en función de los famosos estímulos que se han estado presentando a través del IEPS para poder contrarrestar el impacto de esa subida de precios del combustible y como tal en general gasolinas y diésel. Entonces, ante esa situación, podemos voltear a ver cuáles son las medidas colaterales que pueden llegar a existir. Yo necesito dinero. O sea, eso va a provocar meterle mucho más presión al presupuesto de egresos de la federación que tenemos contemplados para el 2022, porque es para contrarrestar, de algún lado tiene que salir, si no, no hay forma. Entonces, vas a impactar. Por otro lado, tenemos el Tren Maya, etcétera, etcétera. O sea, muchas medidas que están generándose que van a generar presión ante el presupuesto de egresos. ¿Qué va a hacer el SAT? Sí, dime. No, adelante, porque exactamente iba para ese punto. Justo, y entonces, ¿qué va a hacer el SAT? Pues simplemente recientemente el SAT lanza su incremental de qué fue lo que más incrementó su recaudación en ese trimestre y el porcentaje que ayudó a incrementar el base de recaudación fue la fiscalización, antes que otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que entonces se va a poner mucho más agresivo en los actos de fiscalización por parte de la autoridad hacia los contribuyentes para poder recaudar más lana, ¿no? Exacto. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? El colateral lo va a terminar pagando la iniciativa privada, claro, las personas físicas con actividad empresarial, porque no sé si escuchaste este dato que está bastante interesante. Digo, no sé qué tan verídicas sean las cantidades, pero señalaron que el crecimiento que hubo de los adeudos fiscales que tienen los contribuyentes con el SAT fue de 142.6%, algo brutal. Correcto. Pero según esto, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en el mes de enero, el SAT tenía registrada una cartera de 1.704.000 adeudos fiscales. Correcto. ¿Okay? Que esto suma 1.473.000 millones de pesos. Entonces estamos hablando que dentro de los adeudos que el SAT tiene detectado por los contribuyentes, hay 1 millón de millones de pesos que se les debe al SAT. Pero ojo, este 1.700.000 créditos a deudos fiscales que se tienen, representan ese billón. Y esta cifra fue considerada hasta enero 2022. Correcto. Y el mayor porcentaje de incremento en el adeudo por parte de los contribuyentes se presentó en el 2021. ¿A qué voy con estos datos, Arturo? Que al final estamos viendo que la gente está dejando de pagar impuestos. Claro. Ante un tema de una inflación, ante un tema de pandemia, ante un tema de cierre en muchas ocasiones de empresas de negocio. Y el SAT creo que no lo está visualizando así, de que muchas personas están dejando de pagar porque no hay dinero, no hay proyectos. Correcto. Se le aumenta la cantidad pendiente que tiene el SAT por recaudar, pero de manera paralela, ellos quieren dejar de recaudar estos 330.000 millones de pesos confiados en que van a recuperar esa cartera. Correcto. Ojo, y en esa cartera, justamente en esa cartera, para que nuestros escuchas y la gente que nos sigue, está detenido porque la principal razón es porque están en un tema de defensa, ¿no? Gran parte de los contribuyentes. Entonces, esa medida de defensa es que no se ha pagado todavía el SAT y por está detenido hasta en tanto se resuelva la situación jurídica de cada uno de los créditos que están firmes. Ahora bien, incluso por ahí, si no me equivoco, comentaron que de ese 100% de lo que se tiene, al parecer lo que van a poder realmente hacer firme y poder cobrar y que tienen como una prevista de poder ganar esos casos es en un 70-75%, si no me equivoco. Lo que implica que todavía hay una presión adicional porque podrías casi desechar un 25% o un 30%
de la recaudación de esos créditos fiscales que están todavía, se están siendo impugnados, ¿no? Entonces, exacto. Eso va a meter todavía mucho más presión. Y dijiste algo muy interesante, porque al final es que la gente está dejando de pagar, los contribuyentes están dejando de pagar, y no necesariamente los grandes contribuyentes, sino todos los demás contribuyentes. ¿Qué es lo que nos pasa en el tema de la parte de servicios y comercio para todos aquellos que no son grandes contribuyentes? ¿Quién te pone presión para que no le subas precio? Las grandes empresas. Entonces, al Correcto. final, a ti te incrementa todo, pero tú no puedes hacer un ajuste brutal porque te va a decir, pues ya no te compro. Y entonces empiezas a sangrar, y para poder mantener el cliente, para poder mantener un flujo, y algo tienes que restarle en tu flujo para poder salir adelante, que es lo que están haciendo los contribuyentes, es no te puedo pagar impuestos, lo siento, si es una obligación mía, lo sé, y lo sé perfecto, pero no te estoy pudiendo pagar, porque no estoy pudiendo salir librado de toda esta situación por los incrementos, y no me están permitiendo igualar esos incrementos que yo tengo, ¿no? Claro, además que las empresas grandes generalmente se avientan términos de 60, 90, 120 días, ya que matan es al pequeño. Exacto. ¿No? Entonces ahí el flujo mata. Pero bueno, eso es simplemente de una situación, de una propuesta dentro de este plan para disminuir la inflación. Ese es el efecto colateral, ¿no? Llevamos nada más uno. Exacto. Entonces, de ahí puede haber varios. ¿Cuál otro te llamó la atención que hayas visto dentro de este plan? Fíjate que hay uno interesante que es el tema de buscar el incremento de la producción de maíz en México. Al final, el tema del grano de maíz es de lo más importante porque es gran parte de la canasta básica que se forma a través del grano de maíz. Sabemos que Ucrania es de los principales exportadores de maíz, correcto, de los grandes exportadores de maíz. Entonces, ¿qué busca México? Contrarrestar ese impacto por lo que está generando todas esas transacciones, las detenciones, etcétera. Y entonces lo que está apostando es la manera y ojalá se pueda lograr el incremento de la producción del maíz en México. Y el punto es que se pueda llegar a implementar. Estamos viviendo cambios climáticos durísimos, durísimos, donde el calor está brutalmente, donde no está lloviendo, y lo que se puede llegar a enfrentar justamente todo el tema de agricultura, y entonces puede llegar a generar un impacto. Eso se me parece algo bastante interesante, el que busquen justamente incrementar el tema del maíz junto con el tema de quitarle el tema de los aranceles a los fertilizantes, que también es parte de los principales exportadores de Ucrania, ¿no? También. No, y de los principales costos para la producción agrícola. Exactamente, exactamente. Sí, esta parte de lo del maíz es interesante. Yo la verdad no sé, yo además lo dejo como comentario al aire, porque es una industria muy específica, pero hasta donde yo tenía entendido, estos planes de ayudas que inició este gobierno desde que arrancó, de hecho tiene un programa, ¿no? Tiene un nombre como el plan, el proyecto como tal, ¿no? El del sí, paquete algo contra la de inflación y la carestía. Algo así, o del plan bienestar. No, Sembrando Vida. El de Sembrando Vida. O Producción Bienestar, sí, de ese estilo. Sí, sí, sí. Parte de lo que le daban a las personas del campo, sí era dinero, pero ojo, el tema del campo tiene muchas más complicaciones que solamente dar dinero. Traemos, exacto, bien dijiste, cambio climático, se está generando monocultivo, por todos los cambios y por el desgaste de tierras, se requiere tecnología, se requiere equipo, o sea, son muchas cosas que el campo se le debe de dar y se le debe atender para que pueda producir y podamos abastecer la industria nacional. La realidad es que espero, y por eso nada más dejo como ese comentario al aire, espero que este proyecto para este campo específico, esta industria específica, el dinero realmente sea una solución y no nada más sea una salida adicional de dinero o nada más para decir yo estoy ayudando. Sí, o sea, que no se comentan en dádivas, ¿no? O sea, al final es... Exacto. Exacto. Exactamente, sí, no, o sea, ese es un tema, la agricultura, ¿no? Y que ya lo veíamos viniendo, ¿no? No solamente es de este sexenio, es anterior, pero bueno, ojalá que realmente pueda servir, porque otras medidas que pudieron haber sido es eliminar aranceles, generar cupos para la importación o alguna otra medida también que pueda ayudar al abasto y no solamente confiando en la entrega de dinero a la agricultura, que puede salir muy bien el apoyar a ese sector económico con dinero, con economía, ¿no? Inyectándole. Pero no significa que porque le vamos a dar dinero a alguien que ha estado en el campo, que le ha pasado mal los últimos 12 meses,
pueda con ese dinero poder recuperar todo y salir avante para abastecer el comercio nacional. Correcto. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Ojalá y se pudiera hacer algo bien con esta situación y que se dé perfectamente como tal, ¿no? Ahora bien, creo que uno de los puntos también que considero que van como mezclados es el tema logístico, donde sabes que al final el tema de las carreteras, entonces dentro del plan es pues seguridad en las carreteras, ¿no? O sea, es decir, generar mayor, que la Guardia Nacional esté más presente justamente en carreteras, el control mismo de las carreteras y lo más importante que seguramente aquellos que se dedican al tema de la distribución de productos básicos, bueno, que la extensión de la omisión de la carta aporte por lo menos hasta el 1 de octubre de 2022 y que puede ser y se puede prorrogar dependiendo de la situación, ¿no? Pero son de los asuntos que están generando, porque el tema de la inseguridad en México está cada vez creciendo mucho más. Muchísimo, muchísimo. Entonces, el tema de poder garantizar el tema de la seguridad de las carreteras, pues creo que es un tema fundamental, porque al final eso encarece. O sea, si me roban el camión, si me roban la mercancía, si me asaltan, las famosas dádivas a los policías, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso encarece definitivamente pues el valor del producto, porque es parte de los costos fijos que se vuelven en esas transacciones como tal, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y sobre esta misma parte logística que comentas, generan distintas acciones, ¿no? Por un lado, está lo de la carta aporte. Quita un dolor de cabeza, quita gastos administrativos. Correcto. No haber incremento en el tema de las casetas, ¿no? Ya Capufe ya dijo, no va a haber un incremento. Vamos a mantener las tasas por el próximo año, al menos así lo manifestó que durante 2022. Exacto. Van a hacer agilización en el despacho aduanero, van a disminuir los costos de la operación. Entonces, digamos que en la parte del despacho aduanero de carga en los puertos marítimos también lo van a hacer mucho más expedito. Entonces, y generaron distintas acciones que va a permitir que ese flujo de productos, tanto de importación nacionales, tenga un costo menor y por ende, cuando llega al mercado, cuando llega al punto de venta al consumidor, pueda tener un costo menor o más bien no tan inflado. Correcto. Pero exactamente quería llegar aquí al punto en donde te comentaba en un inicio que sería bueno que hubiera, y no lo sé si hay al día de hoy, si tú lo has escuchado me corregirás, pero que también existan otros actores en los cuales se comprometan con la no subida de precios. Y estoy hablando de tema de la venta final. Estamos hablando mercados, estamos hablando tiendas de autoservicio, ya sean minoristas o mayoristas como un Walmart o un Costco, la Comer, Sam's, etcétera. Porque si está haciendo todo este plan en la cual desde el productor están disminuyendo, bloqueando la alza de precios, están disminuyendo toda la cadena de suministro para ahorrar tiempo y costo, correcto, pero llega a este último punto de venta y resulta que ellos la aumentan conforme la demanda, que lo vimos en la pandemia. Sí, claro. Cuando vimos la pandemia, se pasaron de lanza estos güeyes, porque de repente los precios subían muchísimo conforme a la demanda y veías que un día, no sé, por decir algo, el huevo te costaba 60 pesos y a la semana ya te costaba 40. Y luego volvías ahí y ya te costaba 50. Entonces, creo que esta última fila, este último eslabón que es la venta final, debería de haber también un compromiso para no el alza del producto. Correcto. Pero no sé si ya alguien se haya manifestado. Pues mira, de entrada Walmart se sumó al plan. O sea, Walmart sí se subió al plan. Buenísimo. Para justamente buscar garantizar los precios fijos de aquellos productos o sea, de aquellos productos que de cierta manera garanticen el mismo valor. Como por ejemplo el Osito Bimbo. El Osito Bimbo dijo, no voy a subir precio durante los próximos 6 meses bueno, en mi pan blanco, por ejemplo, ¿no? Y Telmex y Telcel, por ejemplo, también se sumaron. De hecho, por ahí a muchos les llegó seguramente un comunicado de Telmex diciendo que no iba a subir precios, etcétera, etcétera. Digo, al Telmex y Telcel lo único que les falta es regular su tema de sindicato para estar viendo estos robos de cables y de fibra óptica, pero eso es un tema interno que está pasando Telmex, aunque no lo quiera admitir, por todo el tema sindicato, ¿no? Pero eso es otra cosa.
Pero bueno, o sea, por ejemplo, ahorita, entonces lo que espera justamente el presidente con toda esta situación es que sí existe, la iniciativa privada se esté sumando a este proyecto, y de entrada los que sí sé que es Bimbo y Walmart sí dijeron, y Telmex y Telcel sí levantaron la mano y dijeron, sí le entramos sin problema, ¿no? Perfecto, qué bueno. Y ojalá que se sigan sumando, Sí, ¿eh? Digo, sí, ¿no? al final es por el bienestar del consumidor y Exacto, por tratar de regularizar esta situación. Oye, exacto. Arturo, ¿qué otra cosa interesante traemos de este plan? Pues de este plan, pues yo diría que, híjole, pues creo que desde mi punto, creo que son como los puntos más importantes que por lo menos yo traigo para compartir. Que al final, uno de los puntos que creo que bien lo dijiste hace ratito es el tema del despacho aduanero, que busquen agilizar, porque a veces nos hemos, y tú lo has vivido, tú lo vives muy seguido con todos los clientes en el tema de comercio exterior, cómo los despachos han ido alargando el tema de estar despachando productos y todo este tipo de situaciones, seguramente por el reciente cambio que hubo ahí de dejarle ahora a la nueva entidad que que se creó para quitárselo al SAT, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, ojalá y sí se pueda agilizar esos procesos y listo, ¿no? Tú no sé si Sí, algo más que quieras comentar. no, básicamente esos son los puntos. Digo, sabemos que traemos una lista conforme a la Sí, canasta son básica 16 de puntos. Son 16 exacto, puntos de de los acción. cuales te dicen, oye, estos productos, alimentos e insumos son los que vamos a proteger. Además, trae un tema de el fortalecimiento para el programa Basto de Biconsa y Liconsa, que hablamos de Exacto. leche, pero forma parte de la canasta básica, Es ¿no? correcto. Entonces, no, por mi parte tampoco creo que son los puntos medulares o más allá del control de alimentos específicos. Va a ser interesante. A mí lo único que me preocupa es el tema de la recaudación. El SAT va a buscar por dónde sacar el dinero. Entonces, como lo hemos hablado en otros capítulos, yo creo que este año, incluso 2023, para las elecciones, va a ser Uf, de claro, una pero brutal, brutal. brutal recaudación. Así es. No, yo también creo con eso. Pues bueno, pues veremos No nos cómo se queda desarrolla otra. ojalá este plan, que creo que ahí sí yo estoy a favor de este plan. El único tema es esos bemoles que justamente la presión que puede ejercer en el tema de presupuesto de egresos de la federación. Pero bueno, fuera de eso, creo que es un proyecto interesante. Veremos cómo se desenvuelve. Ojalá y rinda frutos como deba, ¿no? Exacto. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en en este episodio. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Si ya saben, estamos en todas las plataformas de audio, denle 5 estrellitas, estamos en YouTube, suscríbase y denle la campanita. Si no se da cuenta que no está suscrito todavía, no sea malo, suscríbase y comparta. Nos vemos a la próxima. Luego. Adiós.